Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2025-8 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un resumen teórico breve de las unidades 2 y 3. Recordemos que este periodo académico inició el pasado lunes 11 de agosto y culmina el lunes 1 de septiembre, lo cual significa que tenemos un tiempo reducido para conocer todo el extenso desarrollo teórico de esta unidad curricular. Para ubicarnos en el presente, Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico, mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los tratamientos 2, a su vez, está organizada en 3 unidades de competencias. En la primera actividad síncrona nos enfocamos en desarrollar gran parte de la unidad 1. En esta conoceremos de manera general las unidades 2 y 3. Como ustedes ya saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de 2 cuestionarios que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario número 1 tiene como propósito evaluar la unidad 1. Por su parte, el cuestionario 2 tiene como propósito evaluar las unidades 2 y 3. Asimismo, es importante señalarles que ambos cuestionarios deben realizarlo antes de la fecha señalada. Para ello, ya cuentan con los distintos materiales en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. En este momento felicito a quienes ya realizaron ambos cuestionarios de manera satisfactoria. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 y la unidad 3 para que tengan la base al momento de dar respuestas a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como propósito estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. En este sentido, se conocerá el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocer los protocolos para el abordaje terapéutico, en especial el protocolo puramente conductual y el puramente cognitivo, aplicar técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestalt, existencialista e integrativo. Por su parte, la unidad 3 tiene como propósito el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Recordando un poco lo que hablamos la sesión pasada, es importante conocer cuál es la relevancia de las técnicas e intervenciones en la terapia psicológica. Tengamos presente que cada corriente teórica postula diferentes modalidades de tratamiento y, sin embargo, hay algunos aspectos que son
comunes. Cuando se habla de la terapia psicológica, debe verse como un proceso que utiliza técnicas en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han ido desarrollando a medida que se han profundizado las líneas teóricas que las sustentaron. La aplicación de la psicoterapia, de la terapia psicológica, debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probada mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Quisiera resaltar en este momento varias frases acerca de lo que es la teoría y las técnicas terapéuticas. La primera, dicha por Carl Jung, para ser terapeuta, primero se debe haber sido paciente. Para Otto Kemper, la terapia nunca debe comenzar antes de que el terapeuta sepa para qué sirve o por qué se realiza. Estas frases aluden a la importancia de que un psicólogo terapeuta obtenga su propia terapia personal. No se trata solo de abordar el neuroticismo, los problemas y las patologías de los pacientes. Es importante cultivar una postura de curiosidad eterna sobre nuestra propia mente, un sentido de asombro hacia el poder del inconsciente y el reconocimiento. En este nivel de la carrera de psicología, ya ustedes deben haber concientizado que el ejercicio profesional del psicólogo implica un gran compromiso, respeto a la privacidad, disciplina, preparación constante y responsabilidad ética con las personas que depositan la confianza de su salud mental en nuestras manos. La divulgación de información confidencial de los pacientes, incluidos sus datos completos de identificación sin su consentimiento verbal o escrito, es una falta a lo expresado en varios de los artículos del Código de Ética que rige el ejercicio profesional del psicólogo venezolano. Sé que quizás muchos de ustedes estén ansiosos por atender pacientes y es válido, pues para eso se están formando. En este sentido, teoría de los tratamientos, tanto la 1 como la 2, esta es la 2, les está dando las bases teóricas sólidas en psicoterapia para su formación, no solamente académica, sino profesional y personal. La formación académica del estudiante de psicología no termina en el pregrado. El ejercicio psicológico responsable implica seguirse formando a nivel técnico y teórico, realizar cursos de actualización de los diversos tipos de tratamiento psicológico, diplomados, posgrados en el área de su interés, ser autodidactas, leer mucho, supervisar sus primeros casos y el más importante, que ya lo mencioné, asistir a terapia. Asimismo, es necesario que reconozcan sus limitaciones personales y profesionales, ya que no se puede trabajar con todos los pacientes y mucho menos si no se está suficientemente capacitado para ello. Hay que bajarse ese pedestal de la omnipotencia y reconocer que muchas veces necesitaremos el apoyo de otros colegas para poder realizar los acompañamientos terapéuticos o evaluaciones que requieran nuestros consultantes, aun cuando tengamos muchos años de experiencia profesional. En todo momento debe prevalecer el bienestar del paciente. El lugar del psicólogo terapeuta es un sitio muy peligroso y muy arriesgado, ya que es muy fácil creerse el dueño de la razón, el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Y como lo refería Lacan, que es un psicoanalista post-freudiano, somos el sujeto supuesto saber, pero tan solo supuesto, lo que no quiere decir que no lo seamos, pero siempre es tentador, a veces porque nos lo creemos nosotros mismos y otras porque el paciente nos pone en ese sitio y nosotros necesitamos creerle para reforzar nuestro narcisismo. Es pertinente tener una atención activa
y centrarse en lo que el paciente nos muestra y también en lo que calla, pero no desde el cerebro ni desde las exigencias, sino desde un puente entre nuestra capacidad de saber estar con él y ayudarlo a que nos enseñe de lo que él más sabe, que es de sí mismo. Ahora, todo proceso terapéutico implica revisar la vida del paciente desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como el yo auxiliar, que se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico, llevando a la persona, paciente o cliente, a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro del proceso terapéutico se pone al paciente en contacto con sus emociones en conflicto y le provee de los recursos y medios para que los resuelva, alcanzando una mayor fluidez emocional y promoviendo un estado de salud psíquica adaptativo. Mediante las técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Desde un panorama amplio, se le piden al terapeuta muchos recursos. Y tal como lo señala Krasner, el terapeuta ideal es maduro, bien adaptado, compasivo, tolerante, paciente, amable, discreto, que no elabore juicios de valor, aceptante, permisivo, no crítico, cálido, agradable, interesado en los seres humanos, respetuoso, que estime y trabaje por una relación interpersonal democrática con todas las personas, libre de prejuicios raciales y religiosos, que tenga una meta valiosa en la vida, amistoso, alentador, optimista, fuerte, inteligente, sabio, curioso, creativo, artístico, orientado hacia la ciencia, competente, confiable, un modelo que el paciente pueda seguir, lleno de recursos, sensible en términos emocionales, consciente acerca de sí mismo, perspicaz acerca de sus propios problemas, espontáneo, con sentido del humor, que se sienta seguro de su persona, maduro acerca del sexo, que crezca y madure de las experiencias vitales, que tenga alta tolerancia ante la frustración, confiado en sí mismo, relajado, objetivo, autoanalítico, consciente de sus prejuicios, no servil, humilde, escéptico pero no pesimista o modesto, del cual se puede depender, consistente, abierto, honesto, franco, con gran preparación técnica, dedicado en un sentido profesional y encantador. Todas estas características ideales suponen la idea de un terapeuta, entre comillas, perfecto. En este sentido, rescato la importancia de convertirse en un buen terapeuta o en el mejor terapeuta que su paciente merece, que sea capaz de lograr el óptimo desarrollo de su rol como profesional. El psicólogo en su rol del terapeuta en el espacio de intervención debe procurar mostrarse equilibrado, es decir,
con una adecuada gestión de sus emociones y acciones. Desarrollar la creatividad constante, construyendo los recursos esenciales para las intervenciones, realizando acciones innovadoras, buscando alternativas y enfoques que faciliten el desarrollo integral del paciente. Y esto viene al caso ya que esta asignatura, esta unidad curricular, se ven una serie de técnicas. Y por supuesto, cada una de estas técnicas tiene un procedimiento de aplicación, una sistematización en lo que corresponde a la evaluación, el diagnóstico, la manera en que se organiza las sesiones de terapia, la hora, todos los elementos constitutivos del encuadre terapéutico, pero no le podemos aplicar todas las técnicas a todos los pacientes. Por eso es que es muy importante que conozcamos la diversidad y amplitud. Muy idealmente nos casaremos con alguno de los modelos. Ahorita se hace mucho énfasis, como ya lo mencioné hace rato, en todos los enfoques basados en la evidencia, que casi todos son los de corte conductual, los de cognitivo-conductual o las terapias de tercera generación. Al punto voy que las técnicas no se aplican de una manera rígida, sino que vamos flexibilizando en el camino la aplicación de las técnicas de acuerdo a cómo vaya evolucionando el proceso de la persona que asista a consulta. El terapeuta en todo momento debe mantener la privacidad y confidencialidad en todo lo referente a sus pacientes. Y esto incluye el uso de las redes sociales que he visto, sobre todo en estados de WhatsApp o en Instagram, testimonios de personas que han sido atendidos por ciertos especialistas. Estos, al menos en el Código de Ética de Venezuela, si bien no está normado, pues esto va en contra de todo lo que allí se expresa. Es importante respetarlos y admitir errores, teniendo la disposición para corregirlos y mantener una actitud íntegra y honesta frente a sí mismo y a los demás. Por otra parte, el terapeuta debe estar abierto al aprendizaje y con disposición para superar sus propios problemas personales y laborales con objetividad, además de actuar como un profesional integral ante diversas situaciones que requieran su abordaje óptimo. Un buen terapeuta debe construirse y además reunir una gran cantidad de características que podrían enmarcarse en vocación de servicio, sensibilidad, equilibrio emocional y una adecuada formación técnica, además de procurarse, como ya lo he dicho en varias oportunidades, un proceso de terapia personal y supervisión de casos, en especial en los primeros años de su ejercicio profesional como psicólogo. Las condiciones que ha de reunir un buen psicoterapeuta: por una parte, el terapeuta dirige el tratamiento, pero no la vida del paciente. La atmósfera de la relación paciente-terapeuta debe ser cálida, de escucha atenta y respetuosa, sin establecer ningún tipo de juicio personal, de reserva, y ser muy cuidadoso al momento de realizar los señalamientos terapéuticos o ese feedback, esa clarificación o esa interpretación que le hacemos. Desde la primera sesión debe darse una alianza de trabajo denominada alianza terapéutica. No hay nada como que el paciente se sienta escuchado, comprendido y no juzgado. Lo anterior implica encontrar significados, razones y los orígenes del funcionamiento psicológico del paciente. Tanto las cualidades del terapeuta como las características del motivo de la intervención psicológica y las propias características del paciente son elementos importantes que van a determinar la efectividad y la respuesta al tratamiento, especialmente si vamos a trabajar con población especial. Digo población especial, sobre todo ahora que vamos a ver lo que son las técnicas terapéuticas aplicadas al adulto mayor. Sus necesidades individuales son las consideraciones más importantes al momento de planificar los programas de tratamiento.
La experticia del terapeuta se va construyendo en el tiempo y en la medida en que se realizan los acompañamientos a los pacientes. Para eso es la práctica clínica. Conectar afectivamente con otro ser humano desde una escucha empática, respetuoso, que no juzgue, que no imponga, ni dicte pautas por cumplir, requiere trabajar constantemente los propios sesgos cognitivos y prejuicios, dejando claros los límites de la intervención. El problema principal de la psicoterapia muchas veces es el terapeuta. De él depende, en efecto, la mayor probabilidad de éxito o de fracaso. No vamos a extendernos aquí en lo que son las particularidades de los pacientes, porque estamos enfocando aquí lo que es la formación del psicólogo como terapeuta. El profesional que supervisa sus casos tiene una percepción diferente y podrá visualizar elementos y aspectos que quizás por poca experiencia, angustias, sean difíciles de ver o controlar. Y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal con el de los pacientes. Por esta razón es importante mantener un proceso de terapia personal, ya que esto es un modo de garantizar el autoconocimiento, además de permitir que se conozca de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solamente a través de las clases y los libros. La coherencia de mantener la propia terapia permite la revisión de las sombras si estamos hablando del abordaje psicoanalítico, psicodinámico, y los puntos ciegos que podrían contaminar al paciente, con parte del mundo interno del terapeuta que puede salir de modo inconsciente. Por otra parte, es necesario tener muy presente que las técnicas terapéuticas forman la base del protocolo de abordaje de los pacientes. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describieron en la clase anterior deben comenzar con la realización de una buena historia clínica. Ya sabemos que en base a una buena historia clínica y todo lo que compete al proceso de evaluación, nos va a permitir seleccionar cuáles son los problemas específicos de tratamiento y así decidir un plan de acción claro y concreto. Y esto va a ir de acuerdo al enfoque teórico afín del profesional, ya que, como han visto, existen diversidad de enfoques. Ustedes en el que se entrenen, pues será el que vayan a utilizar. Se deben describir el plan de evaluación propuesto por fases o sesiones, nombrando las estrategias o herramientas a usar según el enfoque base. Los objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, es decir, de la evaluación, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas. Si estamos hablando del enfoque cognitivo, entonces muy probablemente nos centraremos en modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento. Si nos basamos en el enfoque conductual, entonces podríamos hablar de cómo modificar la funcionalidad de la conducta. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un proceso de psicodiagnóstico, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes. Estas metas de intervención deben adecuarse a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y a la situación. Partiendo de la idea, vamos a hablar ahora sí de lo que es las terapias propiamente dichas. La estrategia, la terapia conductual tiene como objetivo central promover cambios en la conducta de las personas utilizando una serie de técnicas para lograr el incremento de las conductas adaptativas y disminuir la frecuencia de las conductas desadaptativas. La estrategia terapéutica conductual se desarrolla siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, el análisis funcional del caso, que aquí esto nos permitirá evaluar cuáles son los factores predisponentes, los factores de riesgo, cuáles son aquellas situaciones que alimentan esa conducta problema, definir cuál es esa conducta problema, luego determinar los
objetivos y metas terapéuticas, ejecución del plan de tratamiento, evaluación de resultados, culminación de la terapia y plan de seguimiento. Básicamente, la terapia de la conducta comienza mediante un proceso de diagnóstico denominado análisis funcional o análisis conductual, proceso que consiste en determinar el problema presentado a categorías conductuales operativas. Esto es identificar cuáles son las conductas manifiestas y encubiertas, que por lo general están clasificadas como cogniciones, que son los pensamientos, emociones y la conducta propiamente dicha, y en determinar cuáles son esas variables que las mantienen, organísmicas, mediacionales, cuáles son los antecedentes estimulares y las contingencias de refuerzo. Las metas de la intervención deben adecuarse, como ya lo señalé, a la realidad y a las características del paciente. Es necesario plantearse una hipótesis o varias hipótesis de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar tanto al tipo de paciente como al contexto o situación, porque no es lo mismo un abordaje en su clínica o en su consulta privada a quizás un abordaje que se haga en un tipo de estas instituciones hospitalarias donde hay un mínimo de minutos o de tiempo para atender a los pacientes y que no es el tiempo estándar de una consulta regular o en estos sitios donde estos centros médicos donde trabajan estilo triaje, donde la atención de los usuarios, pacientes, suele ser entre 25 y 30 minutos. Por eso hago este énfasis en que debemos adaptar esas terapias al paciente y a la situación. Ahora, la aplicación de la terapia psicológica debe basarse idealmente en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficacia probada mediante estudios científicos. Y cuando se habla de estos estudios científicos, recuerden que la mayoría de los psicólogos del mundo nos regimos por la Sociedad Americana de Psicología, conocida como APA. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplican. Existen un procedimiento o ciertas pautas estándar para realizar el abordaje de ciertos casos, sobre todo aquellos que tienen que ver con ansiedad, depresión y duelos que han sido bastante investigados desde la práctica clínica. Ahora, es importante que tengamos presente que dentro de lo que es la terapia conductual, luego se van a encontrar esta terapia cognitivo-conductual que viene a ser una de las técnicas integrativas. Yo voy a hablar en este momento de lo que es la terapia puramente conductual y luego la puramente cognitiva. Partiendo de la idea de que la terapia conductual tiene como objetivo central promover cambios en la conducta de las personas utilizando una serie de técnicas para lograr el incremento de las conductas adaptativas y disminuir la frecuencia de las conductas adaptativas. Las estrategias terapéuticas conductuales se van a desarrollar siguiendo, como ya les señalé, el análisis funcional, determinación de objetivos y metas terapéuticas, ejecución del plan de tratamiento, evaluación, culminación de la terapia y plan de seguimiento. Ruiz y Cano describen que el estudio del paciente, bajo el enfoque de la terapia conductual, consiste en el análisis de su conducta, tanto manifiesta como encubierta. El terapeuta de conducta muestra respeto por el paciente y le informa de sus intervenciones, de las cuales deben pedir consentimiento. Aquí en Venezuela no suele utilizarse el consentimiento escrito, pero sí debemos informar al paciente de en qué consiste su proceso de evaluación e intervención. La terapia conductual conlleva un rol activo del paciente y del terapeuta. Los terapeutas de la conducta están profundamente interesados en mantener una adecuada relación terapéutica con sus clientes. La terapia de la conducta se centra en el aquí y ahora y presta menos atención a los sucesos históricos. Básicamente, la terapia de la conducta se hace a través del análisis funcional o conductual, proceso que, como ya señalé, consiste en determinar el problema presentado a categorías conductuales operativas y en determinar las variables que la mantienen. Existen una serie de seguimientos para realizar un programa de modificación de conducta o esta terapia conductual. Primero o en toda está la fase inicial, la fase media y la fase final.
La fase inicial, primeramente, se debe seleccionar la conducta que se desea modificar. La evaluación o diagnóstico conductual consiste en la determinación de la conducta objeto de estudio, sus antecedentes y sus consecuencias. Utilizar algún método de registro para saber qué elementos están incidiendo en la conducta. Es de utilidad la observación con algún otro tipo de registro. Las hojas de registro consisten en una sencilla técnica para que el paciente sea consciente de los distintos componentes de una actividad y su nivel de ejecución en cada uno de sus componentes. Se deben identificar los reforzadores o cosas que le gustan a las personas, elegir los objetivos y las técnicas más adecuadas para intervenir, realizando un plan de intervención. Dentro de esta fase inicial también está considerado ese proceso psicodiagnóstico. Si usted está evaluando una depresión en un adulto mayor, por ejemplo, podemos utilizar estos cuestionarios de carácter psicométrico como la escala de depresión de Beck o BDI o la escala de Hamilton para determinar el nivel de severidad de los síntomas depresivos. Como estamos hablando de un adulto mayor, idealmente podríamos aplicar uno de estos instrumentos de examen mental, bien sea el examen mínimo del estado mental o la evaluación cognitivo-Montreal, porque además de que esto nos va a permitir evaluar cómo están las funciones mentales en general de estos pacientes, también nos va a permitir evaluar si estos síntomas de depresión, por ejemplo, está asociado a un deterioro de la memoria y no estaríamos hablando solamente de una depresión, sino que muy probablemente, si es un adulto mayor, estaríamos hablando de un trastorno de tipo neurodegenerativo como la demencia tipo Alzheimer. Entonces, esto es un dato para que los tengan presentes. Si nosotros vamos a tratar un caso desde la terapia conductual, pues usaremos instrumentos psicométricos. Si vamos a utilizar estas terapias de enfoque dinámico, entonces usaremos los pruebas proyectivos o las terapias integrativas. En la fase media de la terapia conductual consiste en la puesta en marcha de ese programa de modificación de conducta. Medimos con registros el avance de la conducta a modificar. La intervención psicoterapéutica conductual consiste en la modificación de los antecedentes y consecuencias de la conducta a fin de modificar la conducta problema. En la fase final, una vez haya logrado adquirir la conducta adaptativa, evaluar periódicamente la conducta después de haber finalizado el programa de intervención. Ahora, con respecto a lo que son los lineamientos y principios de la terapia puramente cognitiva. El objetivo de la terapia cognitiva es corregir el procesamiento distorsionado de la información y ayudar a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y las emociones desadaptadas. Della señala que la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo de los trastornos emocionales. Este modelo de la psicopatología es el del procesamiento de la información y se basa en la afirmación de que la manera en que las personas estructuran sus experiencias juega un papel fundamental en la determinación de sus respuestas emocionales y conductuales a estos sucesos. Por otra parte, la terapia cognitiva es breve y de tiempo limitado. Es estructurada y directiva, se orienta en los problemas, se basa en un modelo educativo. Una relación terapéutica estable es una condición necesaria para la efectividad de la misma, ya que supone un esfuerzo de colaboración tanto entre el terapeuta como en el paciente. Esta terapia utiliza el método socrático. Las preguntas ayudan al paciente a examinar de manera objetiva y no defensiva sus suposiciones. La teoría y la técnica de la terapia cognitiva descansan en el método inductivo. La asignación y cumplimiento de tareas a la casa es un aspecto central de la terapia. Así como en la terapia conductual, en la terapia puramente cognitiva también existen ciertos lineamientos. Igualmente tiene su fase inicial, fase media y fase final. En la fase inicial se debe familiarizar al paciente con el modelo cognitivo. Asimismo, en esta fase, el rol más activo lo tiene el terapeuta. Se debe generar con el paciente una lista de problemas, desarrollar y someter a prueba la conceptualización del caso, desarrollar el plan de tratamiento, enseñar al paciente a identificar esos pensamientos automáticos y producir reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Con respecto a la fase media,
se deben utilizar esos pensamientos automáticos que ya el paciente ha identificado para, a su vez, ayudar a identificar las creencias básicas del paciente, como son las suposiciones subyacentes. Ayudar al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a situaciones y explorar el desarrollo de suposiciones subyacentes. La fase final de la terapia cognitiva consiste en dar al paciente mayor responsabilidad del tratamiento, examinar creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento, revisar cuáles son las metas obtenidas, preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir recaídas y hacer arreglos para tener sesiones de refuerzo o llamadas telefónicas de seguimiento. Estas sesiones de refuerzo las ubicamos junto al paciente, pues ser cada 15 días, una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. Esto va a ir de acuerdo a cómo vaya la evolución de ese paciente. Es importante que conozcamos cuáles son de manera general algunas de las técnicas basadas en la terapia conductual, cognitivo, dinámica y humanista que se utilizan en la intervención psicológica y que además constituyen nuestra caja de herramientas con las cuales atendemos a los pacientes. El principio, ya sabemos, el motivo de consulta y la demanda del tratamiento que a su vez nos va a guiar en el diagnóstico. Las sesiones terapéuticas con adultos deben incluir establecer una agenda de trabajo para cada sesión. Esto es que nosotros, cuando trabajamos con pacientes adultos, igualmente si trabajamos con niños, hacemos o planificamos nuestra sesión en realidad. Esto facilita que el tiempo establecido sea provechoso. El hecho de terminar una agenda de trabajo provee una estructura para las sesiones, lo cual en sí mismo puede ser terapéutico. De esta manera también se involucra al paciente de una manera activa en su proceso y aumenta la naturaleza colaborativa de la relación terapéutica. El terapeuta debe proponer diversas estrategias de aproximación para cada problema y delegar en los pacientes la tarea de decidir cuál estrategia utilizar. Resulta muy útil registrar los trabajos en cada sesión de terapia, porque eso lo usamos en sesiones posteriores. No podemos dejar de resaltar que la elección de una técnica específica se debe basar en la concepción del paciente y las metas particulares para cada una de las sesiones. Esto quiere decir que lo que quizás nos funcione con un paciente, con otro no nos va a funcionar. A continuación hablaré de las técnicas que han resultado de mejor provecho terapéutico en los procesos con pacientes adultos. Si estamos hablando de la terapia conductual, pues algunas de las técnicas que han resultado de mucho provecho ha sido la intención paradójica, el moldeamiento, el modelamiento y el autocontrol. La intención paradójica es una estrategia terapéutica que consiste en pedirle al paciente que detenga la tendencia a tratar de evadir o controlar sus síntomas, pidiéndole que los hagan aparecer deliberadamente, deseándolos y exagerándolos. El moldeamiento, que es una técnica clásica para implantar conductas, es una técnica que consiste en aplicar de manera selectiva y planificada el principio de reforzamiento positivo. Si estamos hablando del modelamiento, que es otra técnica clásica para implantar conductas, es una técnica que se basa en el aprendizaje vicario y la imitación planteado por Bandura. El individuo es expuesto a determinado modelo que exhibe el comportamiento que se desea adquirir. El autocontrol es una técnica en la cual el individuo se aplica sus propios reforzamientos y castigos para controlar sus comportamientos. Con respecto a las técnicas cognitivas, la mayormente conocida es la de la reestructuración cognitiva, que consiste en explicar el concepto de pensamientos negativos, la influencia de las situaciones sobre ellos, el efecto de las interpretaciones y predicciones sobre los sentimientos y las acciones y la necesidad de identificar interpretaciones y predicciones específicas para poder cuestionarlas. Ruiz y Cano refieren que esta técnica consiste en que el paciente aprenda a cambiar algunos pensamientos negativos que producen inconvenientes emocionales. Se detectan y se cambian los pensamientos automáticos, ideas involuntarias que aparecen en distintas situaciones. Se buscan alternativas racionales y permite el afrontamiento adecuado ante diferentes situaciones. Belak señala que en esta técnica se debe entrenar al paciente a identificar los pensamientos automáticos y las suposiciones subyacentes
utilizando técnicas como autovigilancia cada hora, el interrogatorio directo, el roleplay, el registro de pensamiento disfuncional y el uso de la técnica de la flecha descendente. El interrogatorio directo es una técnica más directa que consiste simplemente en preguntarle al paciente qué pensamientos ocurren cuando se encuentra dentro de una situación problemática o en la situación que evocó una respuesta emocional. Esto tiene como fin enfocar la atención sobre cómo el paciente se sentía como medio para indagar los pensamientos. La imaginación es una técnica que consiste en utilizar la imaginación para intentar tener acceso a los pensamientos automáticos del paciente. El role-playing se utiliza para despertar pensamientos automáticos y consiste en hacer que paciente y terapeuta hagan un role-play de una situación con alta carga emocional. El registro de pensamiento disfuncional consiste en identificar los pensamientos automáticos y registrarlos junto con las emociones asociadas. La terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis, o como se conoce por sus siglas TREC, consiste en una terapia de dirección activa, filosófica y empírica que se centra en la resolución de problemas y perturbaciones emocionales y de conducta, y cuyo objetivo radica en conseguir que el paciente lleve una vida más feliz y satisfactoria. Se utiliza el método de diálogo y de debate socrático. Está la terapia cognitiva de Aaron Beck. Se sustenta sobre el modelo cognitivo, el cual establece que los pensamientos, sentimientos y comportamientos se encuentran estrechamente conectados y que por lo tanto las personas pueden superar sus dificultades y alcanzar sus objetivos identificando y cambiando los pensamientos inútiles o incorrectos. El entrenamiento asertivo, la asertividad es esa capacidad que se tiene de expresar los pensamientos y sentimientos propios sin sentir ansiedad ni agresión y de una manera socialmente aceptada. Durante la terapia, el paciente puede aprender a comunicarse de un modo eficaz, manifestando sus propias opiniones. Las autoinstrucciones es una técnica mediante la cual el sujeto se da a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones para la regulación autónoma de la propia conducta. Esto funciona mucho en los pacientes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad o el bajo control de impulsos. El objetivo de este entrenamiento es enseñar a la persona una forma de actuación rápida y eficaz para lograr el éxito en una tarea o una conducta. Esta técnica tiene como objetivo enseñar a la persona a utilizar verbalizaciones correctas, aprendiendo a distinguirlas de las incorrectas. Ahora, hablando de lo que son las técnicas de la psicoterapia gestal, estas técnicas están centradas en el presente, es decir, en el aquí y el ahora. Surgen de la adaptación y combinación de lo mejor de otras corrientes teóricas, como lo hablamos en la sesión pasada, razón por la cual la gestal se convirtió progresivamente en un tipo de terapia inclusiva e integrativa. La base de la metodología gestal es la conciencia. Al centrar la atención en nosotros mismos, se llega a conocer cuál es nuestra verdadera experiencia, trabajando en el momento presente con la fenomenología o la comunicación no verbal. Existen distintas técnicas, en este caso para gestal son las técnicas supresivas, expresivas e integrativas. Las técnicas supresivas son aquellas que tienen como objetivo dejar de hacer lo que el individuo está llevando a cabo. Esto con el objetivo de descubrir la experiencia que se oculta detrás de una determinada actividad, entre las cuales tenemos descubrir los debeísmos, experimentar el vacío, no hablar acerca de, encontrar las formas de manipulación, saber formular preguntas y respuestas, captar cuando se pide aprobación, tratamiento de la autoestima, darse cuenta de cuándo se demanda o se exige. Con respecto a las técnicas expresivas, tienen como objetivo reunir la suficiente energía para fortalecer el contenido del darse cuenta del paciente, bien sea sugiriendo la intensificación de la atención o exagerando la atención deliberadamente, entre las cuales se tienen la repetición, la exageración, expresar lo no expresado, terminar o completar la expresión, buscar la dirección y hacer la expresión directa. Las técnicas integrativas viene a ser la combinación de las técnicas supresivas y expresivas, cuyo objetivo es integrar las partes alienadas del individuo. Recuerden desde la sesión pasada que se trabaja mucho con el todo, con esa dualidad de todo o nada.
Entre las técnicas se tiene el encuentro interpersonal, la asimilación de lo proyectado, las fantasías guiadas o fantasías dirigidas, en el cual el libro El darse cuenta es un clásico fabuloso, el túnel del tiempo, el archivador, los árboles y tú. Con respecto a lo que son las técnicas psicodinámicas, recuerden que esto tiene su base en el modelo psicoanalítico que hace énfasis en lo etiológico, en el origen del trastorno psicológico. Tiene un origen en un tiempo histórico marcado por una fuerte represión sexual. Sus aportes importantes son postulados que permiten la comprensión de la conducta de los individuos, centrándose en las experiencias tempranas para la formación de la personalidad y explicando que la conducta ha sido originada por motivos inconscientes, las cuales se manifiestan en las relaciones terapéuticas transferenciales. El enfoque terapéutico de la teoría psicoanalítica se basa en la convicción de que se debe persuadir al paciente de que prescinda de su situación ambiental, con énfasis en el tratamiento de tipo individual, donde tienen relevancia las dimensiones internas asociadas con la percepción de los acontecimientos, las emociones, los objetos interiorizados y los conflictos internos o intrapsíquicos. El individuo es visto como un individuo reprimido en el que su vida psíquica responde a proyecciones. Los síntomas son vistos como inadaptaciones y como respuesta a reacciones internas más que a circunstancias externas. ¿Cómo o cuáles son las técnicas propiamente de este enfoque? La asociación libre, las reacciones transferenciales, el análisis de las resistencias. De otro modo, se utilizan técnicas como la confrontación, la aclaración, interpretación y construcción. La confrontación es una técnica basada en aclarar las contradicciones del paciente. La interpretación en la hipótesis que hace el terapeuta y se establece entre un hecho presente y una experiencia pasada. Para realizar las interpretaciones, muchas veces, primero, hay que clarificar. El preguntar sirve para establecer. Ahora, dentro de lo que es la psicoterapia integrativa, vamos a hablar de las más conocidas o las que se han divulgado más. Está la terapia de la aceptación y compromiso, que es un tipo de intervención psicológica que está orientada en la aceptación psicológica y en los valores personales. Se encuentra en lo que se denomina las terapias contextuales. Está la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan. Es una técnica terapéutica que se basa en la estrategia dialéctica que consiste en generarle dudas al paciente y en las distintas opciones que pueden generarle validando el discurso del mismo. Tiene como objetivo aprender habilidades para controlar su mundo emocional y su conducta. La terapia breve estratégica, de acuerdo con este enfoque, la atención terapéutica se centrará en explorar sobre aquello que la persona u otros implicados han intentado hacer para resolver el problema sin conseguirlo. Asimismo, programará estrategias capaces de romper el circuito entre problema y soluciones disfuncionales. Por supuesto, todas estas descripciones de las técnicas son de manera general. Queda en ustedes ir profundizando en el material que se les ha suministrado en cada una de ellas. Solamente les estoy dando un resumen para que se familiaricen con el contenido de las unidades. Ahora, ya para ir cerrando, es importante tener presente que estos protocolos o maneras de accionar en psicoterapia también tenemos un formato de reporte de sesiones. En este formato de reporte de sesiones, idealmente deberíamos tener un estándar, la fecha en que se realizó la sesión, el nombre del terapeuta que elabora el reporte, el reporte o número de sesión, el número de sesión, la descripción del consultante, sobre todo si es la primera sesión, incluir la hipótesis clínica, el motivo de consulta, descripción de la sesión y del problema o área a trabajar, el objetivo de la sesión, el contrato terapéutico, si es en la primera sesión. Ese contrato terapéutico es el contrato verbal que hacemos con el paciente y le explicamos en qué consiste un proceso de psicoterapia, más o menos cuánto tiempo se demora, cómo es tu estilo de trabajo, cómo va a ser el horario, el pago, los días en que se fijará la atención, etc. Las técnicas que vamos a emplear, las tareas justificadas de acuerdo al diagnóstico. A los pacientes les gusta que les manden tareas, aunque muchas veces no las hagan. Observaciones durante la sesión o la supervisión del caso. La supervisión es
esas cosas que a ustedes les llame la atención acerca del paciente. Bueno, yo observé que en la sesión el paciente, al contrario de la primera sesión, asistió desaliñado, arrastrando los pies, porque eso les va a dar cuenta de cómo está yendo el proceso. La propuesta de intervención, aquí podemos hacer nuestra revisión teórica y el sustento bibliográfico. No nos la sabemos todas, siempre es importante ir a hacer nuestro análisis de caso, revisando estudios de casos en las distintas revistas de psicología y psicoterapia. Las conclusiones relacionadas con las hipótesis planteadas, cuáles fueron los avances de la sesión, las fortalezas de la persona, tareas a tener en cuenta, posibles sabotajes de tarea, que esto nos puede hablar de la resistencia, que tenemos que tener presente en las siguientes sesiones, planificación de la siguiente sesión con distintos planes, bibliografía a consultar, el reporte de la sesión y trabajo de supervisión, si es un caso que se lleva a supervisión. Con esta descripción damos por culminada esta segunda y última actividad síncrona del periodo 2025-8 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Si tienen dudas, reflexiones o planteamientos acerca de las evaluaciones, del contenido, del material bibliográfico, recuerden que si no les surge en este momento, me pueden escribir también a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su asistencia y participación. Feliz tarde y éxito en las evaluaciones. La persona que está en sala tiene alguna duda,